Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, licenciatura en terapia ocupacional. En la materia de física abordaremos a continuación lo que es el sonido. En este caso, ¿qué definiríamos o qué conocemos como sonido? El sonido es un fenómeno que está provocado por la propagación de ondas, en este caso ondas mecánicas, a través de un flujo o medio elástico, el cual provoca un movimiento vibratorio de un cuerpo. Es decir, si lo vemos en una forma o sensación de olas, así como las olas llegan a tocar de cierta manera la playa, llegan al mar, es asimismo esa misma vibración y esas ondas que las podemos ir percibiendo nosotros. El término sonido proviene del latín sonitus, por analogía al ruido, rugido o un chirrido. Para que un sonido sea audible para los oídos humanos, debe consistir en ondas sonoras y acústicas, en este caso, donde las oscilaciones en la presión del aire son transformadas como tal en ondas mecánicas. Estas se llegan a alcanzar el tímpano y poco a poco van a ser decodificadas en nuestro cerebro. Cuando el sonido se propaga, estamos a un fenómeno de transporte, en este caso de energía, que si bien no transporta materia, sí lleva como tal las ondas, las moléculas, las cuales nosotros vamos a reinterpretar. Los medios más comunes para el transporte del sonido son el aire y el agua. Algo sí, el sonido no se propaga en el vacío. Para esto también hay que entender dos diferencias, qué es ruido y qué es sonido. Si bien si hablamos como tal de una vibración que llega a producirse una sensación como tal, ¿vale? No es lo mismo manifestarlo de una cuestión rítmica, armoniosa, con una secuencia, por así comenzarlo, a que solamente percibamos de cierta manera estas ondas de golpe, es decir, con ruido, una explosión, un golpe, ¿sale? Que en todo caso, este propio ruido como tal, ya a diferentes niveles de exposición, ¿sale? Inclusive con esa presión, ya causaría un daño a nuestra salud. De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM STPS 011 del año 2001, que es su última versión, encontramos estas dos definiciones, que es ruido y que es sonido. Asimismo, inclusive los límites permisibles de exposición. Dentro de sus definiciones de esta propia norma, algo curioso de rescatar sería que es un audímetro. En este caso, es un generador electroacústico de sonidos utilizado para determinar el umbral de audición de una persona bajo una evaluación. Es decir, para determinar cuál es en este caso el intervalo, ¿vale?, de audición que puede llegar a una persona o lo puede estar perdiendo. Banda de octava, en este caso se refiere a un intervalo de frecuencia, es decir, en la cuestión acústica, inclusive donde hay un límite inferior y un límite superior, que el intervalo como tal que llegue a aumentar, a esto se le denomina banda de octava. Y a la parte central, por hacerlo neutro, solamente se denomina banda. Asimismo, algo importante a conocer es que es un decibel. El decibel es una relación, en este caso, de dos unidades utilizadas por una base logarítmica base 10. Generalmente lo hemos expresado como dB. Esta misma cuestión de decibeles es lo mismo que nos marcaba la tabla anterior. Es qué tanto en este caso de cantidad acústica es donde está expuesta una persona.
Eh, de hecho, la propia norma lo marca que a partir de 90 es un límite permisible, pero lo recomendable es que a partir de 85, en este caso, ya se ocupe inclusive una protección como tal para el oído. Si queremos darnos un ejemplo, por ejemplo, el sonido de un timbre, de a lo mejor de un teléfono en su esplendor, alcanza los 90 decibeles, o por ejemplo el de un detector de humo, al momento cuando empieza a pedir un cambio, que empieza a pitar un cambio de pilas, ese pip que escuchamos es aproximadamente 90 decibeles. Hablar por ejemplo de un sonido de una licuadora, estamos hablando en generación que llega a alcanzar hasta los 95, 100 decibeles, entonces ese ruido generalmente es molesto. Inclusive nada más como referencia, así como ANSI y OSHA marcan el tipo de protección, inclusive algo muy curioso es que existe una regla que se llama la regla de la mano, cuya regla consiste que si tú estás en algún lugar y quieres hablarle a otra persona, si tú a la distancia de un brazo de una mano, en este caso extendida, tienes que alzar la voz para que la otra persona te escuche, entonces se requiere como tal una protección para el ruido, para el sonido que está en ese ambiente. Pero bueno, vamos a enfocarnos un poquito más directo a, entonces, ¿qué es el sonido como tal? Entonces habíamos comentado que el sonido en física, en este caso, es cualquier fenómeno que involucre una propagación de ondas, ¿sale? Sean audibles o no, a través de un medio. Este medio puede ser un fluido, un sólido, que está generando el movimiento de la vibración como tal de un cuerpo. Para esto básicamente necesitamos una fuente, un medio que lo propague, puede ser un sólido, un líquido, inclusive un gaseoso, y va a llegar hacia el oído. Esas ondas sonoras, una vez que penetren al oído, de las tres partes que componen nuestro oído, llega el pabellón, pasa en este caso para llegar al tímpano, oído medio, lo que es la parte de la crápula de la cóclea. Nosotros tenemos en el oído unos pequeños vellos que llamamos cilios o vellos cílicos. Estos son los que empiezan a vibrar, a producir las ondas que conllevan también a nuestro nervio auditivo y generalmente lo interpretamos en el cerebro. Aquí algo curioso, cuando estamos expuestos a mucha cuestión de vibraciones, de ruido, esos pequeños hilos, esos pequeños vellitos empiezan ahora sí que a ceder, empiezan a caer, y es por eso cuando generalmente empezamos o podemos perder la audición eh, parcialmente, o inclusive si no se llegan a recuperar, pues es cuando vamos perdiendo completamente la audición, ¿sale? Entonces, para que estas ondas se propaguen en ese mismo medio, requiere en este caso no tanto de materia, sino es la energía como tal, la energía mecánica que lo empieza a propagar. Para esto, una vez que sale la fuente, esas moléculas ¿sale? Que empiezan a vibrar, ¿sale? Que empiezan a ondear, viene entre espacial. Entonces ese espacio, ese mismo movimiento va a generar la vibración con la que nosotros lo vamos a llegar a percibir. ¿Cómo se llega a propagar en este caso? Bueno, habíamos comentado que se requiere, que puede ser en este caso bajo el aire, sólidos o líquidos. Mientras más duro y más resistente o consistente sea el medio en el cual esas ondas se van a propagar, de hecho es mejor porque llega en este caso a avanzar, llega en este caso a replicarse, llega a una forma más homogénea a lo mejor de desplazarse. Por eso se comenta que se puede manejar o se desplaza mejor esas vibraciones en sólidos. ¿Por qué? Porque llega en esta cuestión un, un ambiente en el cual permite ese desplazamiento como tal de las vibraciones. Algo muy importante, como requiere un medio como tal, donde se empiece a desplazar esas ondas, entonces si hay un vacío como tal, entonces el sonido no se puede transmitir. Entonces, si hablamos inclusive de diferentes tipos de sonidos, podemos encontrar el infrasonido, que es aquel que difícilmente lo podemos detectar, el ultrasonido, que ya conocemos a lo mejor algunas explicaciones por la forma de onda de rebote, sonidos muy agudos, sonidos muy graves, ¿sale? Sonidos homófonos, ¿sale? De una sola secuencia, sonidos polimórfonos, ¿sale? Sonido estéreo, sonido mudo,
inclusive unos dirían surround, pero bueno, a eso se refiere a otras cuestiones. Pero son tipos de sonidos en el cual esas ondas se replican de diferente manera dependiendo del medio, dependiendo del contexto, dependiendo de la vibración. Vamos a encontrar todo ese tipo de frecuencias. Al momento que esta misma fuente pasa a través del aire, existe una presión. Esos pequeños espacios y esos pequeños intervalos lo conocemos como onda de presión. Entonces, en general, una onda de presión solamente es el movimiento de una vibración en este sistema mecánico que rara vez básicamente está uniforme en todas las partes de este propio sistema, especialmente a altas frecuencias, pero se propaga en el metal, en este caso a alta velocidad. ¿Por qué? Por la misma consistencia sólida. De igual forma, esos intervalos que llega en la presión sonora, ¿sale? La presión sonora en este caso o acústica es ese mismo movimiento de aire provocado por las ondas sonoras causadas en este caso por una variación alterna de la presión. Esta misma presión estática, ¿sale? Son las pequeñas vibraciones, ¿sale? En compañía inclusive de la presión atmosférica. Como consecuencia de estas vibraciones de presión, se producen áreas donde las concentraciones de estas partículas, es decir, esos pequeños espacios, ¿sí? Son esas zonas de concentración y otras quedan menos saturadas. Generalmente se le llama zonas de rarefacción. Las zonas con mayor concentración, en este caso de moléculas, tienen mayor densidad y las de menor concentración, por ende, tienen menor densidad. Cuando estas ondas golpean al oído, es decir, regresamos a la parte de vibración, la presión que ejerce sobre el mismo es igual en este caso a toda la longitud de onda, es decir, así como lo ven oleado o imaginen una sensación como de un látigo, como una onda llega hasta la punta, que generalmente pues llega con una variante como tal de densidad. Asimismo, se puede ocupar en cuestiones más adelante el propio ruido, más que nada el propio sonido, como cuestiones de terapia. La sonoterapia o la terapia del sonido básicamente es una disciplina muy antigua que se utiliza en este caso con instrumentos musicales para generar determinadas vibraciones. En este caso, esas mismas vibraciones se comenta que puede llegar beneficiosas a un organismo. Inclusive en las cuestiones musicales de las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, do y so octavado, hablamos de esas mismas ondas, tanto muy agudas, tanto muy graves, que dependiendo la coma es la unión en cuestión de espacios que hay entre nota y nota, nos hace sentir a nosotros sensaciones, emociones, relajaciones, ¿sale? Euforia inclusive. Es por eso que las vibraciones permiten, inclusive lo maneja la sonoterapia, como una forma de restaurar y corregir en este caso esa propia frecuencia, devolviéndonos de cierta manera una cuestión correcta, ¿sale? Para nuestra propia salud. Si bien existe una gran cantidad de información, inclusive en sonoterapia de instrumentos, se puede usar en este caso un ejercicio, ¿sale? Inclusive con la propia voz, en el cual nos comentan que es a lo mejor un poquito más poderosa, inclusive un poquito más eficaz. Por el momento esto es hasta donde comentaremos. Esperamos haya quedado un poquito claro y nos vemos a la próxima. Hasta luego.